Estamos grabando, buenas tardes, bienvenidos a todos los que se pudieron conectar y bienvenidos también a los que nos estén viendo por la grabación. Aquí tenemos, bueno, más personas que se van sumando, así que, bueno, hoy tenemos preparada una clase que tiene por objetivo revisar uno de los dominios del examen PMP, que es el entorno empresarial, que si bien tiene pocas preguntas relativas específicamente al dominio entorno empresarial, o sea, el examen tiene solamente 8% de preguntas en este entorno, pero está muy relacionado con todos los otros dominios y las otras tareas, por lo cual me parece que es también sumamente válido conocerlo bien y ver las relaciones. Bueno, y por supuesto, cuando buscamos aprobar el examen PMP, buscamos contestar todo bien. Obviamente no nos va a salir todo bien, pero tenemos que apuntar a lo máximo para poder aprobar. Voy a compartir mi pantalla. Entonces, sí, selecciono, a ver, ahí estoy compartiendo. Muy bien, bueno, entonces vamos a comenzar la clase. Mientras, bueno, también hay gente que se va sumando, que damos la bienvenida también a los nuevos. Bien, entonces esta clase de consulta, en primer lugar, mandé a todos los participantes de los cursos actuales si tenían preguntas o algunas consultas para revisar hoy y no tuve respuesta. Entonces directamente decidí que vamos a la parte de dominio empresarial, que es lo que les mencionaba. Y bueno, y si después surgen consultas, por supuesto, siempre vamos a poder responderlas. Bien, como les decía, el dominio de entorno empresarial es una parte del examen según lo que es el Exam Content Outline que presentó el PMI. Este es el contenido del examen, la última versión, que está vigente desde enero del 2021. Ya tiene más de 4 años en vigencia, pero por ahora es el vigente y PMI no anunció ningún cambio, con lo cual suponemos que por lo menos durante todo este año 2025 vamos a seguir teniendo este mismo contenido para el examen. En este caso, el entorno empresarial representa el 8% de las preguntas. Las preguntas del examen PMP son 180. Bueno, se responde en 3 horas con 50, o sea, casi 4 horas, y es importante tener los conocimientos suficientes y bien integrados como para poder aprobar. En este caso, entonces, tenemos el dominio empresarial que tiene solamente 4 tareas. La primera tarea habla de planificar y gestionar el cumplimiento de proyectos, y acá cuando habla de cumplimiento es todas aquellas normativas, regulaciones y requisitos que se deben cumplir en el proyecto. Esto significa que tenemos que, como PMs, ¿no? Como directores de proyectos, tenemos que conocer cuáles son las reglamentaciones que debemos cumplir y luego gestionar ese cumplimiento, asegurar ese cumplimiento. La tarea 2 es evaluar y entregar beneficios y valor a los proyectos. Sabemos que los proyectos se realizan en las organizaciones como para darle valor a la organización que la ejecuta y bueno, y también si es para un cliente externo, también para el cliente, el cliente que recibe el producto de nuestro proyecto. Entonces necesitamos evaluar cuál es el valor que se requiere entregar, por lo cual el proyecto se inició, y también poder ir viendo y monitoreando que esos beneficios estén siendo realmente entregados, ¿no? Que estén realmente siendo eh, de alguna manera generados por el proyecto. Muchas veces los beneficios se van creando en forma paulatina, como por ejemplo en los proyectos ágiles, donde se va creando beneficio a través a través de las entregas permanentes de incrementos de producto, pero también
hay casos en los que los beneficios se empiezan a ver cuando termina el proyecto, como por ejemplo en un proyecto predictivo donde se desarrolla, no sé, una planta industrial y pues recién empieza a funcionar cuando el proyecto terminó. Pero bueno, toda esa evaluación es importante saber por qué el proyecto se lleva a cabo, cuáles son los beneficios que se esperan y luego hacer el monitoreo de los beneficios. La tercera tarea es evaluar y abordar los cambios del entorno empresarial externo respecto al impacto en el alcance. Eh, Conocer el entorno empresarial es fundamental porque afecta al proyecto. O sea, los proyectos se desarrollan dentro de organizaciones y estas organizaciones tienen una cultura y tienen formas de trabajo y tienen, no sé, estructuras y demás, pero además están dentro de un entorno que puede ser un país, una comunidad, que también tiene una cultura, que tienen reglamentaciones de distintos índoles, como política, económica, social, etcétera. Y bueno, y todo eso afecta al proyecto. Entonces es importante conocerlo, evaluarlo y también monitorear si hay cambios. En el caso que haya cambios, se va a necesitar ir adaptando el alcance del proyecto y características del proyecto se tienen que ir adaptando a esos cambios. Y la tarea 4 es apoyar el cambio organizacional, y esto es muy importante porque los proyectos generan cambios, con lo cual es necesario que como parte del proyecto tengamos en cuenta la manera en que ese cambio sea aceptado, que reducir la resistencia natural que tenemos a los cambios, reducirla a través de acciones. Entonces, apoyar el cambio organizacional tiene que ver con todas las acciones que debemos hacer para que ese proyecto y el producto que generamos con ese proyecto sea tomado en cuenta y aceptado digamos, por nuestro entorno, por los distintos interesados, tanto los interesados como el equipo del proyecto, como interesados internos y externos, y el cliente, que es quien va a utilizar o el usuario, el que van a utilizar el producto que vamos a generar en este proyecto. Esas son las cuatro tareas que presenta el Exam Content Outline eh, eh, para el examen PMP, y esto es lo que vamos a hablar. Vamos a empezar tomando o hablando de algunos conceptos generales como una introducción a este dominio de entorno empresarial. Y en resumen, bueno, como directores de proyectos tenemos que tener un sólido conocimiento y entendimiento del entorno empresarial en el cual el proyecto se desarrolla, tal como dije recién. Esto es tanto la organización como todo el exterior, ¿no? Con la zona en donde se está ejecutando, con los factores políticos, los factores económicos, los factores sociales, etcétera. Evaluar ese entorno organizacional, evaluar y reevaluar permanentemente, porque este entorno organizacional puede cambiar cada vez más. Vivimos en mundos que son sumamente cambiantes, ¿no? Bastante volátiles, y entonces esto puede cambiar y cada cambio puede afectar al proyecto y tenemos que tomar acciones en cuanto a esos cambios. Por eso estamos controlando los cambios, también asegurar el conocimiento, asegurar que se cumplan todos los requisitos, estándares, normativas, regulaciones que afecten al proyecto. El objetivo principal de los proyectos, lo dije recién, es entregar beneficios y entregar valor. Por lo tanto, es importantísimo saber qué es valor, por qué se seleccionó este proyecto, por qué este proyecto se está ejecutando y se está invirtiendo sobre este proyecto. Y también evaluar la gobernanza. La gobernanza tiene que ver con quién puede autorizar, quién puede tomar decisiones, ¿no? Y bueno, y cómo es el sistema de escalamiento de la toma de decisiones en el proyecto. Esa gobernanza depende de la organización o las organizaciones en las que estamos trabajando. Puede ser que, o sea, el proyecto puede ejecutarse en una única organización o en más de una, pero a su vez el mismo proyecto tiene una gobernanza propia. Entonces tenemos que evaluar la gobernanza para poder, digamos, eh, para poder desenvolvernos bien en el proyecto, en el ámbito del proyecto, siguiendo, ¿no?, los lineamientos que nos hayan determinado en la organización.
Dijimos también gestionar el cambio organizacional, es en este caso ver que la organización vaya adaptándose a los cambios, tanto a los cambios del entorno que van surgiendo, como también a los cambios que genera el propio proyecto, y siempre trabajar con la mejora continua. Implementar mejora continua es algo que en todos los ámbitos del proyecto se tiene que llevar a cabo. Bueno, como les decía al principio, esto del entorno empresarial, que si bien representa solamente 8% de las preguntas de examen, está como relacionado permanentemente con todos los otros ámbitos del proyecto, digamos, eh, con todos los otros aspectos, con los otros dominios, con lo que llamamos grupos de procesos, áreas de conocimiento, ¿no? Que vemos en la guía del PMBOK, en la guía de proyectos ágiles, de prácticas ágiles, en la guía de prácticas de procesos. O sea, en realidad está todo muy relacionado, por eso tiene una relevancia importante, porque de alguna manera nos une muchísimos conceptos. Continuando con lo que es esta introducción al entorno empresarial, eh, podemos decir que si bien habla del entorno empresarial externo, se habla mucho del entorno empresarial externo, también tenemos que considerar el entorno empresarial interno, que es todo aquello que está dentro de la organización. Puede haber cambios en el entorno empresarial y esos cambios nos pueden afectar la manera en que llevamos adelante los proyectos. Entonces, si hay una reestructuración, por ejemplo, organizacional, eso nos puede modificar la forma en la que podemos gestionar el proyecto. No sé, supongamos que hay una modificación en cuanto a la estructura de la organización y ahora se manejan los proyectos de una manera más proyectizada o que se incorpora una oficina de gestión de proyectos que va a dar lineamientos de la gestión de los proyectos, etcétera. Todo eso modifica la manera en que el director de proyectos se puede manejar. Bueno, también puede haber cambios en los flujos de trabajo, que por supuesto cualquier forma de trabajo impacta en el proyecto. En cuanto al entorno empresarial externo, dijimos que todo aquello que tiene que ver con el exterior de la organización puede afectar al proyecto y, bueno, tenemos que estar permanentemente prestando atención, por ejemplo, políticas gubernamentales que si cambian nos pueden modificar la forma en que estamos haciendo el proyecto o que tenemos que hacer el proyecto, cumpliendo en el cumplimiento de normas. Eh, y bueno, también puede ser tendencias del mercado, ¿no? O sea, todo esto puede afectar al proyecto y por lo tanto tenemos que estar atentos, ¿no? Tenemos que estar atentos. Hay un modelo que se llama PESTL, que define de alguna manera los distintos impactos que pueden tener una organización en cuanto a los factores externos. En este caso, los proyectos también pueden verse impactados por estos factores, ¿no? Por ejemplo, lo que es el impacto político. Cualquier cambio político puede afectar a las políticas gubernamentales y a las estrategias comerciales. eh, y tenemos que saber cuál es el entorno político, tanto cuando se inicia el proyecto como a lo largo del proyecto, todo lo que puede ir cambiando. Cualquier cambio nos va a modificar, nos va a requerir modificar nuestro proyecto. También podemos tener un impacto económico. Cambios en las condiciones económicas pueden afectar el modelo de retorno de la inversión, la viabilidad del proyecto. A lo mejor el proyecto deja de ser interesante para la organización porque ya deja de ser rentable. Puede haber un impacto social, que también cambios en comportamientos, normas, acciones sociales pueden afectar la percepción y la conveniencia del proyecto. O sea, puede haber comportamientos sociales que hagan que nuestro proyecto deje de ser relevante o que tengamos que cambiar algo en este proyecto. También están los impactos técnicos. Acá, bueno, las capacidades técnicas o tecnológicas que pueden permitir avances o distintos
problemas de negocios, alterar la viabilidad del proyecto o incluso facilitar, ¿no? Tomar soluciones que puedan facilitar la forma en que lo estamos haciendo. Podemos tener cambios legales que pueden aumentar los costos o reducir los beneficios, o a lo mejor por el contrario, ¿no? Podrían disminuirse los costos y aumentar los beneficios, ¿no? Puede ser para un lado o para el otro. Y también podemos tener un impacto ambiental, y esto, bueno, cada vez se le pide más a las organizaciones que tengan prácticas de responsabilidad social, que consideren los impactos ambientales dentro de las soluciones y de los productos que desarrollan. Y entonces, bueno, cualquier situación o cambio en cuanto al ambiente tiene que ser considerado. Los proyectos, dijimos, no se ejecutan como de manera independiente, sino que se ejecutan dentro de organizaciones. Por lo tanto, las organizaciones que los ejecutan, que puede ser una o varias, van a influir sobre todo lo que se lleve adelante en el proyecto. Tanto la cultura, el estilo de la organización, la estructura, la madurez, las políticas, las herramientas disponibles, todo esto influye en la forma en que se va a desarrollar el proyecto y también, o sea, importante porque esto le genera restricciones al PM en cuanto a lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Entonces, bueno, es muy importante conocer las influencias organizacionales, conocer la cultura y el estilo de la organización, la visión y la misión, valores y creencias, expectativas y motivación, ¿no? También tiene que conocer políticas formales e informales de la organización, no sé, políticas de calidad, políticas de los procesos de auditoría, administración de personal, etcétera. Y también algo que afecta a la manera en que podemos llevar adelante el proyecto es la madurez organizacional. Si nosotros tenemos si tenemos un proyecto dentro de una organización con muy poca madurez organizacional, donde la gente no sigue buenas prácticas de dirección de proyectos, nos va a costar mucho más tener soporte de la alta dirección, tener recursos, que nos asignen recursos y demás. En cambio, bueno, si tenemos ya una madurez mayor, tenemos oficinas de dirección de proyectos, podemos llegar a tener, digamos, mayores recursos y beneficios, o sea, y beneficios no, sería facilidades para llevar adelante los proyectos, pero también debemos cumplir con los lineamientos que nos impongan. Entonces, todo esto afecta al director de proyectos y a la manera en que se va a llevar adelante el proyecto. Por eso es sumamente importante conocerlo. Dentro de lo que son las influencias organizacionales, tenemos las estructuras de la organización con respecto a la forma en que se llevan adelante los proyectos. Podríamos decir que hay infinitas formas de estructura organizacional, pero si lo llevamos a un modelo reducido de alguna manera para que sea más intuitivo, podríamos decir que hay tres modelos, que son el modelo funcional, el modelo proyectizado u orientado a proyectos y el matricial. En realidad, cada organización es única y puede tener, normalmente tiene una combinación, ¿no? Son híbridas, pero para simplificar el estudio vamos a trabajar con estas tres, que son la funcional, la matricial y la proyectizada. Esto, bueno, por supuesto que lo tienen en el material de estudio de preparación para PMP, pero bueno, recordemos rápidamente que la estructura funcional es una estructura jerárquica y donde los recursos están organizados por especialidad y la coordinación en general es a nivel de los gerentes funcionales. Entonces, en este caso, los directores de proyectos, que ni siquiera se llegan a llamar directores de proyectos, podría llegar a ser algún facilitador, podría ser, o sea, a veces le decían expeditor, pero bueno, con una tarea muy administrativa, más bien para generar reuniones. Realmente no tienen autoridad para llevar adelante el proyecto porque la coordinación se hace a nivel de los gerentes funcionales. En la estructura proyectizada es al contrario. Toda la organización está estructurada a través de proyectos, con lo cual la mayor autoridad la tienen justamente los project managers. Entonces tienen autoridad importante sobre todas las personas que tienen asignadas y también la toma de decisiones. Toda la toma de decisiones
está del proyecto, está a través del Project Manager. Acá lo interesante es que también tienen recursos dedicados full time al proyecto y el director de proyectos tiene un nivel de independencia y autoridad importante. Acá la contrapartida es que no se mantiene en esta estructura proyectizada, no se mantiene una optimización del uso de los recursos, ni tampoco una forma homogénea de gestionar las distintas áreas del proyecto. Entonces hay un mix que se llama estructura matricial, donde se tiene la estructura organizada por como áreas funcionales, similar a la estructura funcional, pero que para los proyectos se organizan en forma transversal con directores de proyectos que coordinan a las personas que están asignadas de cada área funcional. En este caso, se optimizan mejor los recursos de la organización, pero tienen la contrapartida de que cada persona que esté asignada a un proyecto tiene dos jefes, ¿no? Su jefe funcional o gerente funcional y el líder de proyectos. Entonces acá hay variaciones. Si esta estructura matricial es una estructura matricial que está muy hacia el lado de lo funcional, digamos, con poco foco en los proyectos, digamos que es una estructura débil, de matriz débil, y el líder de proyecto o el director de proyectos tiene muy poca autoridad. A medida que avanza la madurez organizacional en cuanto a gestión de proyectos, en general nos vamos hacia una matriz más balanceada, o una matriz fuerte. La diferencia, o sea, en el gráfico lo podemos ver igual, pero la diferencia es que son organizaciones donde le dan más autoridad al gerente de proyecto, eh, o director de proyecto, ¿no? Y en la estructura matricial fuerte es como que el director de proyectos tiene un rol importante, un rol full time y tiene una autoridad equiparable a la gerencia funcional. Entonces es una recomendación es conocer bien en qué estructura de organización estamos trabajando, porque de eso va a depender la manera de manejarnos. Si estamos en una estructura donde tiene poca autoridad el líder del proyecto, nos va a costar muchísimo más trabajar, conseguir recursos, tomar decisiones. Entonces, vamos a estar mucho más restringidos. En cambio, si estamos en una estructura matricial fuerte o en una estructura proyectizada, vamos a tener mayor facilidad. Y todo esto afecta la manera en que llevamos adelante el proyecto. También afecta la manera en que llevamos el proyecto el hecho de tener o no tener una PMO, una oficina de gestión de proyectos. Bueno, eso también está dentro del material de estudio, pero haciendo un breve resumen, sabemos que la PMO es una estructura dentro de la organización en donde se genera toda una estandarización de los procesos de gestión de proyectos, los procesos de gobernanza, y también se brinda soporte a la comunidad de gerentes de proyectos con una visión integral de todos los proyectos, con optimización de recursos, donde se gestiona el riesgo. De alguna manera es una entidad que da apoyo a la gestión de proyectos de la organización y ese apoyo puede ser de distintas formas. En general, hay tantos tipos de oficinas de gestión de proyectos como organizaciones tengan oficinas de gestión de proyectos, pero también en un modelo simplificado, es decir, que hay oficinas de proyectos de tipo de apoyo, en donde simplemente se le tiene un rol consultivo para los proyectos, suministra plantillas, mejores prácticas, da capacitación, permite acceso a la información, recopila las lecciones aprendidas, tenemos repositorios de proyectos y es un control reducido con respecto a la ejecución de los proyectos. Tenemos también oficinas de gestión de proyectos que pueden ser de tipo de control, que además de cumplir con todas las funciones de las primeras, además dan soporte a los proyectos, pero exigen el cumplimiento, por ejemplo, para que sigan la metodología, para que usen las plantillas, los formularios, las herramientas. Y bueno, y ahí en este caso tenemos un control moderado.
Es decir, que el control del proyecto lo lleva el PM, pero la oficina controla que se sigan los lineamientos. Y luego tenemos la Oficina de Gestión de Proyectos Directiva, que en realidad en este caso tiene todo el control de los proyectos porque directamente los PM participan a la oficina, entonces toman todo, toda la, todo, toda la autoridad sobre los proyectos. O sea, dan apoyo, generan metodologías, controlan y demás, y además están gestionando los proyectos en sí. También afecta a cómo vamos a llevar adelante los proyectos. Otras características del entorno que llamamos tanto externo como interno son lo que se denominan factores ambientales de la empresa, que son todos aquellos factores que afectan al proyecto que mencionamos antes, ¿no? Esto el PMI lo llama factores ambientales de la empresa, que empresa en este caso es como el emprendimiento, ¿no? No es empresa como organización, es como el emprendimiento. Un proyecto es un emprendimiento y entonces todos los factores que nos afectan a este emprendimiento. Y tenemos tanto factores externos como internos, ¿no? Por ejemplo, cultura, infraestructura, recursos pueden ser internos, pero también tenemos condiciones del mercado, leyes y regulaciones, etcétera. Todo eso nos afecta, son consideraciones que nos afectan al proyecto. Y otra consideración que tenemos que tener en cuenta que nos afectan cómo llevamos adelante los proyectos son lo que PMI llama activos de los procesos de la organización, que tienen que ver con todos los artefactos, herramientas, elementos que nos ayudan a gestionar el proyecto, pero que también, además de ayudarnos, también nos restringen. Por ejemplo, podemos tener metodologías y normas de la organización y plantillas de documentos. Buenísimo, porque entonces con esas plantillas de documentos trabajamos más rápido. Si yo tengo que crear un acta de constitución de proyecto y no tengo nada, lo voy a tener que crear desde cero y me va a llevar más tiempo. Si ya tengo el template y además tengo ejemplos de proyectos anteriores similares, lo voy a hacer mucho más rápido. Entonces, son elementos que ayudan al director de proyectos a llevar adelante su gestión, pero por otro lado también es como que pueden ser limitantes porque pueden tener la obligación de llevarlos a cabo. Pero es muy importante que las organizaciones tengan estos activos. Cuantos más activos tengan las organizaciones, mejor podemos gestionar el proyecto. Por ejemplo, tenemos lecciones aprendidas de proyectos anteriores, entonces nos va a resultar más fácil identificar riesgos, tomar acciones correctivas. Con información histórica de proyectos anteriores podemos estimar mejor los tiempos y los costos de las actividades, etcétera. Entonces, siempre conviene tener activos de los procesos de la organización. Eso hace a la madurez organizacional. Bien, eso era como una introducción al entorno empresarial. Ahora vamos a hablar de las tareas. Dijimos que tenemos 4 tareas. La primera tarea es planificar y gestionar el cumplimiento de proyectos. Y aquí es que decíamos que es muy importante confirmar que todos aquellos requisitos que se deban cumplir en el proyecto se cumplan, ¿no? Entonces, esos requisitos de cumplimiento pueden ser requisitos de seguridad, de salud, de integridad, de normativas, ¿no? O sea, hay una gran variedad de requisitos que necesitamos conocer y luego cumplir, asegurar que el proyecto los cumpla. Entonces, en primer lugar, tenemos que conocerlos, identificarlos y podemos clasificarlos según sus categorías. Por otro lado, tenemos que ver si hay amenazas al cumplimiento de esos objetivos. O sea, puede ser que haya amenazas al cumplimiento de los estándares de calidad. Esos son riesgos. Por eso, de nuevo, acá nos relacionamos, todo se relaciona con todo, ¿no? Esto de entorno empresarial se relaciona con calidad, se relaciona con riesgos, ¿no? Vamos viendo relaciones en todos los aspectos del proyecto. Utilizar métodos para apoyar el cumplimiento. Podemos tener auditorías para asegurar que se estén cumpliendo todas esas normativas. Analizar las consecuencias del incumplimiento, nuevamente son riesgos y tenemos que tomar acciones correctivas sobre esto, ¿no? Determinar el enfoque y las medidas necesarias para abordar las necesidades de cumplimiento. Entonces, si hay algo que no se esté cumpliendo, ver cómo hacemos para corregirlo.
y medir el grado de cumplimiento del proyecto, ¿no? La medición del grado de cumplimiento es también saber que estamos, o sea, es un reporte de proyecto. Los proyectos van reportando a medida que van ejecutando, van reportando el avance y el estado del proyecto, y el cumplimiento es algo que también hay que reportar, así como los riesgos, como la calidad, como en general todo el estado del proyecto. Bueno, entonces, planificar y gestionar el cumplimiento del proyecto tiene que ver con identificar todos los requisitos que necesita cumplir nuestro proyecto y luego monitorear y gestionarlo a lo largo del proyecto. Estos requisitos pueden ser prácticas específicas, leyes de privacidad, leyes de manejo de la información sensible y muchísimas otras áreas. Entonces tenemos que saber, según la organización, según el contexto en el que estamos, el país en donde estamos, la región en donde estamos y demás, podemos tener distintas, la industria, ¿no? Hay muchas regulaciones por la industria que se deben cumplir en el proyecto. Por eso decimos también que tenemos que clasificarlo. Entonces, mantener la visibilidad de los requisitos de cumplimientos legales y regulatorios y garantizar que se gestionen eficazmente durante todo el proyecto. Entonces, tenemos que identificar todos estos requisitos o estas necesidades de cumplimiento y también comunicarlas. También tiene que estar, todo el equipo tiene que estar atento a estos requisitos que se tienen que cumplir, ¿no? Dijimos que hay requisitos de la industria, hay temas de privacidad, de manejo de información confidencial, etcétera. También dijimos, ¿no?, que puede haber riesgos, o sea, que puede ser que haya amenazas al cumplimiento de los requisitos, por lo tanto tenemos que gestionar esos riesgos, ver con qué planes vamos a trabajar, planes de riesgo, planes de prueba, planes de validación para asegurarnos el cumplimiento, siempre garantizando la validación del cumplimiento, y esto tiene que hacerse de manera continua a lo largo de todo el proyecto. No es solamente al final ni al principio, o sea, podemos decir, bueno, al principio identifico los requisitos de cumplimiento y al final valido que se haya cumplido. No, esto es a lo largo de todo el proyecto, porque estos requisitos también pueden ir cambiando y si encuentro alguna no conformidad, la tengo que encontrar rápidamente para poder corregirla. Y acá recordemos que también cualquier cambio, cualquier modificación que tengamos que hacer en un proyecto, siempre es mucho más económica y más fácil de hacer en las etapas más tempranas del proyecto. Si yo termino el proyecto y encuentro que algo no funciona, tengo que rehacer muchísimos trabajos. Mientras que si lo encuentro, si encuentro cualquier no conformidad, cualquier imperfección, cualquier defecto, lo encuentro de una manera muy temprana, es mucho más fácil y más rápido y más económico arreglarlo, corregirlo, ¿no? Tomar acción correctiva. Bien, bueno, dijimos que había que clasificar las categorías de cumplimiento. Bueno, es muy variada las categorías de cumplimiento que podemos tener y depende muchísimo de lo que estemos desarrollando. Por ejemplo, en los bancos tenemos muchas regulaciones en cuanto a la privacidad de la información, también que cumplir muchas normas que tienen que ver con los controles que determinan los bancos centrales, etcétera. En la industria, dependiendo de la industria, ¿no? En la industria de la construcción hay otras normas, cada industria tiene sus normativas. Entonces necesitamos conocer cuáles son las que aplican, las relevantes para nuestro proyecto, y estas pueden tener que ver con gestión ambiental, con salud y seguridad ocupacional, con ética y responsabilidad profesional, esa siempre. Responsabilidad social, puede haber relativas a la calidad, al proceso, bueno, y otras, ¿no? Dijimos también que es muy variable. Aquí tenemos algunos estándares como ejemplo, algunas regulaciones gubernamentales como regulaciones de seguridad y salud ocupacional, regulaciones ambientales, regulaciones de protección de datos, regulaciones de construcción y zonificación, ¿no? Algunas, por ejemplo, municipios que tienen regulaciones de cómo se puede o qué se puede edificar en distintas zonas, regulaciones de comercio y exportación y otros estándares de la industria como las ISO
9001 en calidad, la 14001 en gestión ambiental, la guía del Project Management, ¿no? Puede ser la guía, la guía PMBOK, perdón, que puede ser que la organización tenga una restricción que todos los proyectos deben seguir las buenas prácticas de la guía del PMBOK. También está otro estándar que es ITIL, Information Technology Infrastructure Library. Tenemos CMM o CMMI, que es la Capability Maturity Model de Integration, que es de proyectos de desarrollo de software. Tenemos Leadership in Energy and Environmental Design. Bueno, y así muchos. Esto es un ejemplo, no tenemos que saber de memoria todos los estándares que debemos cumplir, simplemente tenemos que saber que las regulaciones y los estándares que se deben cumplir en el proyecto los tenemos que conocer y los tenemos que transmitir a nuestros equipos. Y luego también hacerle seguimiento, medir el grado de cumplimiento y ver si hay alguna no conformidad, si hay algo que no se esté cumpliendo o si hay riesgos a este cumplimiento. Entonces, así como hacemos reportes del estado del proyecto a medida que avanzamos en los proyectos, tenemos que incluir dentro de esos reportes el estado de los riesgos, por ejemplo, riesgos relacionados con el cumplimiento, y riesgos con la calidad y riesgos con cualquier estándar digamos, que se debiera cumplir. Entonces eso tiene que ser parte de la gestión general del proyecto. Y en caso que tengamos variaciones, así como hacemos variaciones de alcance, variaciones de cronograma, variaciones de costos, también tenemos que hacer el análisis de las variaciones relacionadas con el cumplimiento de los distintos estándares y de las regulaciones, ¿no? Entonces esto, fíjense que está totalmente integrado dentro de todas las actividades del proyecto, no es algo separado. Amenazas potenciales al cumplimiento, bueno, son riesgos. Entonces tenemos que ver qué podría ocurrir o qué situaciones se podrían dar en donde no se pueda cumplir con algún requisito, por ejemplo, vulnerabilidades o cambios en los requisitos regulatorios o legales. También errores en pruebas y validaciones para confirmar el cumplimiento, errores en entregables o desconocimiento. ¿Qué pasa si no identificamos una normativa que tenemos que cumplir y estamos llevando adelante el proyecto sin considerarla, ¿no? Bueno, todos esos tenemos que estar atentos y tenemos que analizar esos riesgos. También los requisitos no funcionales se requieren cumplimiento, porque muchas veces hablamos de requisitos del proyecto y pensamos en el alcance y el producto del proyecto, pero hay otros requisitos como la disponibilidad de un servicio, si lo que estamos prestando es el servicio, la capacidad, no sé, velocidad, rendimiento, etcétera, del servicio o del procesamiento o lo que fuera. Continuidad, qué pasa si se interrumpe el servicio que damos, o de seguridad, si están protegidos los datos, si está protegida la gente, ¿no? También de safety, ¿no? Que las personas estén protegidas íntegramente, etcétera, etcétera. Esto es un ejemplo, pero todos los requisitos no funcionales también tienen que están parte del cumplimiento. También dijimos que tenemos que seguir la gobernanza de la organización y o sea, la gobernanza del proyecto tiene que estar alineada a la gobernanza de la organización y la tenemos que conocer y seguir. Y bueno, y esto implica quiénes pueden aprobar y quiénes pueden firmar distintos elementos del proyecto, ¿no? Las decisiones del proyecto. Las soluciones de los entregables deben cumplir con los requisitos de cumplimiento y bueno, y acá la firma y la aprobación tienen que ocurrir a lo largo de todo el proyecto y tenemos que ver, bueno, quiénes son los que pueden aprobar y detectar tempranamente si hay amenazas y detectar las variaciones y ver cómo poder recomponerlo rápidamente. Siempre tratando de evitar impactos negativos en el cronograma, en los costos, en los riesgos, etcétera. ¿Qué pasa si tenemos un incumplimiento? ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces acá tenemos que ver, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de un incumplimiento? Y pueden ser
complicadas. Por eso es que tenemos que ser proactivos y tratarlas rápidamente como riesgos antes de que ocurran y estar muy atentos a que justamente que no tengamos estas consecuencias. Entonces, estar siempre atentos a todo lo que puede ocurrir y el impacto que puede tener el no cumplimiento y generar los planes necesarios como para que no ocurra, ¿no? Siempre como gestión de riesgos. Acá también, como dijimos, está todo relacionado. En este caso, gestión de riesgos. También de calidad, porque el aseguramiento de la calidad tiene que también validar el cumplimiento de los requisitos, ¿no? En aseguramiento de la calidad se valida que se sigan los procesos necesarios para que el proyecto y el producto del proyecto cumplan con los requisitos. Y en este caso los requisitos de cumplimiento de estándares y de regulaciones también son parte de las tareas de aseguramiento de la calidad. Entonces, en el caso de que haya alguna no conformidad, o sea, que el equipo de calidad detecte que no se está cumpliendo algún requisito de seguimiento de normativas, tiene que determinar la forma de corregir esos defectos o esos incumplimientos y bueno, lo informará y según la forma o el procedimiento determinado tendrá que elevarlo para que se corrija y bueno, también ahí puede ser que eso corresponda directamente al equipo del proyecto o también podría ser que se tenga que escalar, ¿no? Cuando se identifique un incumplimiento, bueno, hay que determinar dentro de qué nivel está, si está dentro del nivel de tolerancia que se puede manejar el director de proyectos, entonces el director de proyectos mismo lo puede resolver. Esto, de nuevo, es igual que cualquier variación, ¿no? Por ejemplo, tengo una variación en cuanto al cronograma, hay una cierta tolerancia en la que el director de proyectos puede tomar las acciones correctivas, pero si esa variación en el cronograma supera las tolerancias, entonces en ese caso ya deberíamos escalarlo al nivel superior, que puede ser el patrocinador u otra persona, según la determinación de la gobernanza, ¿no? Justamente eso es lo que se define como gobernanza. Bueno, entonces esto nuevamente está alineado a todo lo que hacemos en el proyecto, ¿no? Todo tiene que estar planificado. Tenemos un plan de gestión de la calidad y bueno, dentro del plan de gestión de la calidad tenemos estándares que se tienen que utilizar, que requieren cumplimiento y procedimientos para la gestión de las no conformidades, los procedimientos de acciones correctivas y procedimientos de mejora continua, como ejemplo de que en calidad también tenemos una relación con esta tarea del cumplimiento. También las auditorías que se hacen por equipos externos del proyecto, eh, por ejemplo, una auditoría interna o por una oficina de gestión de proyectos, o sea, que son dentro de la organización, van a verificar que se estén cumpliendo las políticas, los procesos, los procedimientos y acá también van a detectar si hay una falta de cumplimiento, una no conformidad, y bueno, siempre buscando poder resolverla y encontrarla y resolverla lo antes posible. Otro aspecto que también vemos en todo lo que es los procesos de gestión del proyecto es el muestreo estadístico, porque cuando hacemos auditorías y hacemos control de calidad, muchas veces nos resulta imposible o imposible o muy costoso poder revisar uno a uno todos los resultados de los procesos y de los productos que estamos desarrollando y entonces se puede trabajar a través de muestreo estadístico. En el caso del cumplimiento, también podríamos llegar a trabajar con muestreo estadístico, es decir, tomar una muestra de los distintos procesos o de los distintos elementos que se estén generando en el proyecto y sobre esa muestra determinar si se está cumpliendo o no cumpliendo. Herramientas de control de calidad, bueno, esto también es muy importante porque las mismas herramientas de control de calidad que usamos en el área de conocimiento de calidad se pueden usar para el control del seguimiento del cumplimiento de las normativas y los estándares necesarios del proyecto.
Entonces, por ejemplo, lo que son la recopilación de datos, que pueden ser listas de verificación o listas de criterios de aceptación, el análisis de datos, que son análisis de alternativa, de documentos, de procesos, análisis de causa raíz, técnicas de toma de decisiones para saber si está cumpliendo o no cumpliendo el requisito, cualquier tipo de representación de datos como diagramas de afinidad, diagramas de causa-efecto, diagramas de flujo, histogramas, matriciales, dispersión, etcétera, informes de auditoría, diseño para X, que es un enfoque de valor específico y su impacto en la calidad del diseño. Esto es muy, muy de calidad, ¿no? Que es decir, diseñar un producto pensando en, por ejemplo, ese valor específico X puede ser en la performance. Entonces, todo el diseño se centra en la performance y se determina cuál es el mejor diseño del producto para cumplir con esa performance. Entonces, también se podría diseñar pensando, por ejemplo, en la seguridad del personal y en distintos aspectos. O sea que esa X puede tomarse como con distintos aspectos del proyecto. Técnicas de resolución de problemas, métodos de gestión de calidad como Six Sigma, Plan, Do, Check, Act, ¿no? El ciclo de Deming. Bueno, todo esto con estos métodos y todos los otros métodos de calidad son válidos también para lo que es gestionar el cumplimiento. Otro aspecto sumamente importante a lo largo de todo el proyecto y a lo largo también del entorno empresarial y del cumplimiento es la mejora continua. Es promover la mejora continua, y la mejora continua es este esfuerzo continuo para mejorar productos, servicios o procesos. Se busca con pequeñas mejoras incrementales o también podrían ser grandes avances, pero simplemente con pequeñas mejoras, pero a lo largo de todo el proyecto se logra que realmente se vayan ajustando todos aquellos, todo lo mejorable, ¿no? Es mejorar permanentemente. La definición del Instituto de Aseguramiento de la Calidad incluye la mejora de la estrategia empresarial, justamente en el entorno empresarial, los resultados empresariales y las relaciones con clientes, empleados y proveedores. O sea que dentro de la mejora continua también estamos mejorando todo lo que tiene que ver con el entorno empresarial. Una estrategia empresarial desarrollada a nivel organizacional para que los proyectos la adopten y la utilicen. Y también esto puede ser implementada para por la Oficina de Gestión de Proyectos y siempre estar mejorando, ¿no? La mejora continua. Esto en todo lo que hacemos tenemos que pensar en la mejora continua. Dentro de la gestión ágil de proyectos, ¿no? Está muy, muy inserta lo que es el concepto de mejora continua, ya que trabajamos en pequeños ciclos de desarrollo o sea, iteraciones, ¿no? Y bueno, y por cada iteración siempre buscamos la retroalimentación del cliente y la misma reflexión del equipo, la reflexión del equipo buscando la mejora, siempre buscando que los procesos que estamos llevando a cabo y el producto que estamos generando se vayan mejorando permanentemente. Kaizen, que es el método Kaizen, ¿no? Que es justamente significa mejora continua, implica que vamos a ir haciendo muchos cambios o mejoras menores, y en estos cambios menores vamos a invertir, o sea, requieren menos inversión de capital porque son pequeñas mejoras. Y bueno, muchas de estas mejoras surgen de los propios trabajadores, y no son algo de investigaciones muy costosas o de consultores o de equipos. O sea, los empleados, todas las personas del equipo, los que están desarrollando el trabajo, son quienes pueden encontrar las mejoras. El que conoce el trabajo es el equipo y entonces pueden determinar cuál es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Entonces, siempre animar a todas las personas del equipo que sean responsables de su trabajo y que estén motivados a mejorar permanentemente. Y esto también los motiva, ¿no? Motiva al equipo a trabajar mejor. Algunas herramientas de mejora continua son, bueno, en los proyectos predictivos usamos mucho el registro de lecciones aprendidas, y en este registro de lecciones aprendidas siempre buscamos qué podemos mejorar.
Es importante llevarlo a cabo a lo largo de todo el proyecto, no solamente al fin del proyecto, y consultarlo e ir aplicándolo. En los proyectos ágiles se usan la retrospectiva, que tiene una finalidad similar, que es al finalizar cada iteración, revisar qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se podría mejorar, ¿no? Y qué acciones podemos tomar en las siguientes iteraciones, siempre buscando mejorar tanto los procesos en los que estamos trabajando como mejorar el producto que estamos elaborando. También otras herramientas son los mismos experimentos donde se hacen pruebas de distintos tipos como para ver si se está cumpliendo o cuál es la mejor forma de abordar un tema, ¿no? Esas pruebas A/B es como que se buscan resultados como para ver si una forma, por ejemplo, A es una forma de desarrollar un producto y B es otra manera. Bueno, y se comparan, se hace un experimento y se comparan. Y por supuesto la retroalimentación del equipo, con eso te ayuda a encontrar mejoras. Experimentos uno a uno para aislar resultados, ¿no? O sea, ir viendo qué es lo mejor, siempre qué es lo mejor. Y bueno, y con esto, ¿no? Los lineamientos para medir el cumplimiento de un proyecto es importante, estábamos diciendo, ¿no? Que todo esto ligado a cumplir con todos los estándares y regulaciones que son importantes y relevantes para nuestro proyecto. Entonces, con todos estos resultados que obtenemos del aseguramiento de la calidad, nos va a permitir identificar las acciones correctivas que necesitamos establecer, permitir tomarlas, las acciones correctivas, escalar cuando haya que escalar, mejorar el plan de gestión de calidad y, bueno, y establecer que los equipos de auditoría externa puedan confirmar y validar los procesos que se están ejecutando, validar si son adecuados y si hay no conformidades, identificar las no conformidades y para que se puedan corregir rápidamente y como acciones correctivas o reparaciones de defectos. Bueno, con esto terminamos esta tarea 1 del dominio empresarial. Es la más larga de todas, tiene mayor contenido. Pero bueno, resumiendo entonces, es confirmar los requisitos de cumplimiento del proyecto, por ejemplo, seguridad, salud, integridad, cumplimiento normativo, etcétera. Ya vimos que hay muchos aspectos de ese cumplimiento. Clasificando las categorías, determinando los riesgos que podemos tener, utilizando métodos para apoyar el cumplimiento, como todo lo que tenga que ver con aseguramiento de la calidad, analizar consecuencias del incumplimiento y por lo tanto tomar acciones preventivas y también en caso de que sea necesario, también correctivas. Ver cuál es el enfoque y las medidas necesarias para abordar necesidades de cumplimiento y medir el grado de cumplimiento en el proyecto y la mejora continua. Muy bien. Ahora vamos a ver algunas preguntas de examen, algunas preguntas de tipo examen, que van a ser, por supuesto, de esta tarea. A ver aquí qué les parece. Pueden contestarme por el chat o pueden activar sus micrófonos. Esta primera pregunta dice, durante la ejecución de un proyecto internacional, descubres que una nueva regulación ambiental afecta directamente uno de los entregables del proyecto. ¿Qué deberías hacer primero? Reunirte con el equipo legal para definir cómo manejar la situación, actualizar el registro de riesgos y el plan de gestión de cumplimiento, detener el proyecto hasta recibir orientación del patrocinador o informar a los interesados y replanificar el cronograma del proyecto. Tenemos una sola respuesta correcta. ¿Cuál les parece que es? ¿Qué dicen por ahí? A ver, ¿quién se La anima? D, ¿Cuál? A ver, a ver. La D pareciera. La de Yo informar iría a por los la D. interesados y replanificar el cronograma. ¿Por qué replanificar?
En realidad no No sabemos si nos sabemos. impacta todavía, claro. Ah, ok, bien. Entonces, ¿cuál puede ser la correcta? B, La B, Yo creo que la correcto, B. ¿no? La B, porque lo que tenemos acá es un riesgo. Entonces, analizar el registro de riesgos, ponerlo como registro de riesgos, analizar el plan de gestión de cumplimiento. Lo demás sí lo podemos hacer luego, ¿no? Por ejemplo, después analizar con el equipo legal, sí, también con el equipo del proyecto, también puede ser, pero detener el proyecto nunca. Esto ténganlo como como una respuesta típica tiene que ser muy, muy extremo o extrema la situación para detener el proyecto. Si no, no se detiene. Informar a los interesados y replanificar, no sabemos si hay que replanificar. Eso puede ser que se detecte después de un análisis, pero lo primero es empezar con el registro de riesgos y con todo lo que tiene que ver con un proceso de gestión de riesgos. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra pregunta. Ahí está. Un auditor externo encuentra una no conformidad menor en un proceso de adquisiciones. Entonces, acá fíjense, ¿no? Todo tiene que ver con todas las áreas de conocimiento. ¿Qué debes hacer como director de proyectos? Asegurar que el equipo actualice los documentos del proyecto, justificar ante el auditor por qué no se siguió el proceso, registrar la no conformidad y definir una acción correctiva, o escalar la situación inmediatamente al patrocinador. ¿Qué les parece? La C pareciera para C. mí la más razonable. Muy bien, correcto. Lo primero que hace lo que primero que se debe hacer es registrar la no conformidad y bueno, y ver qué acción correctiva se puede tomar, ¿no? Eh, la primera, o sea, asegurar que el equipo actualice los documentos del proyecto, no aborda esa problemática. Justificar ante el auditor tampoco, ¿no? Y evaluar la situación con el patrocinador, no sabemos si se requiere escalar. Nunca tenemos que tomar escalarlo al patrocinador como primera instancia. Primero tenemos que tratar de solucionarlo internamente, ¿no? Y recién ahí ver si hay que escalarlo. Otra pregunta. ¿Cuál de las siguientes es una herramienta proactiva para asegurar el cumplimiento continuo del proyecto? Análisis de reserva, evaluación de beneficios, lista de verificación de cumplimiento, análisis del caso de negocio. La C, Muy bien, excelente, ¿no? ok. Así como dijimos que las listas de verificación, por ejemplo, de calidad, o verificación de procesos es lo que en el cumplimiento también, ¿no? Entonces se va proactivamente, se va verificando que se esté cumpliendo. Perfecto. Otra pregunta. Un miembro del equipo sugiere implementar una solución rápida para reducir costos, pero esta omite una cláusula obligatoria del contrato. ¿Qué deberías hacer? Presentar la propuesta al cliente para su aprobación, implementar la solución si el cliente no se opone, recordar al equipo la obligación contractual y descartar la propuesta, iniciar una excepción en el plan de cumplimiento. ¿Qué les parece? Yo iría por la A, primero hablaría con el cliente. Mm. Bueno, es la C. La C, ok. Porque si Sí. tenemos una obligación contractual, ya está en el contrato. O sea, no se puede ignorar el contrato. Tendría que ser algo, un cambio muy formal, ¿no? Es una obligación contractual una cláusula del contrato que hay que cumplir, ¿no? Fíjense que cuando tenemos un contrato siempre estamos atentos al cumplimiento.
por eso la verdad, la válida es la C. ¿Mm? Otra más. ¿Cuál de las siguientes actividades es responsabilidad directa del director de proyectos en relación con el cumplimiento? Aprobar políticas corporativas, monitorear las auditorías regulatorias, establecer leyes locales para nuevos mercados, asegurar que el equipo conozca los requisitos de cumplimiento. La D. La B, totalmente, ¿no? Eso es, el director de proyectos tiene que estar permanentemente asegurándole o recordándole al equipo cuáles son todos los requisitos que hay que cumplir. Bueno, con esto terminamos la primera tarea, vamos a la tarea 2, son más cortitas que las otras tareas. La segunda tarea es evaluar y entregar beneficios y valor de los proyectos. Para esto es importante investigar qué beneficios son identificados, cuáles son los beneficios por los cuales el proyecto se lleva a cabo, ¿no? Recuerden siempre que los proyectos se llevan a cabo para proveer beneficios a la organización que lo ejecuta, y por eso se desarrolla un caso de negocio y un plan de gestión de beneficios. Bueno, y entonces tener que investigar, conocer cuáles son los beneficios. Documentar el acuerdo sobre la propiedad para la obtención del beneficio en curso. Acá es la propiedad intelectual, ¿no? O sea, el beneficio que se va a obtener, ¿para quién es? ¿Para la organización ejecutora o para el cliente? ¿No? Ahí tener que también tener en cuenta eso. Verificar que el sistema de medición esté en vigor para hacer un seguimiento de los beneficios, o sea, tener manera de poder medir los beneficios que se van cumpliendo. Evaluar las opciones de entrega para demostrar valor. Claro, podemos entregar el producto al final como es de predictivo o también lo podemos ir entregando iterativamente o incrementalmente como es en proyectos ágiles, siempre buscando el mayor valor. Y evaluar a los interesados respecto al progreso en la ganancia de valor, ¿no? Porque siempre tenemos que pensar que el valor y los beneficios tienen que ver con la percepción del cliente o la percepción de los interesados clave. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos que entender cuál es el valor empresarial que esperan los interesados, más allá de lo económico, ¿no? Es importante esto también, porque no siempre el valor tiene que ver con lo económico. Si bien la mayor parte de los criterios de selección de proyectos, y los vamos a ver más adelante, tienen que ver con aspectos económicos, hay muchísimos otros aspectos por los cuales un proyecto puede estar entregando beneficios. Tenemos que considerar el valor para los accionistas, para el cliente, para los empleados, para el conocimiento de los empleados. ¿Sí? A lo mejor se puede llevar adelante un proyecto para que la empresa se capacite en ciertas nuevas tecnologías. A lo mejor eso no rinde económicamente, pero sí se rinde en cuanto al conocimiento de las personas, ¿no? Valor para los socios, valor para la comunidad, etcétera. Para esto es útil, es interesante hacer un análisis de valor, ¿no? Este análisis de valor se usa mucho, se relaciona mucho con los métodos ágiles, porque en los métodos ágiles y sobre todo en Lean Management, lo primero que se tiene que hacer es evaluar qué es valor para el cliente, cuál es la forma y cuál es la cadena de valor. Y bueno, en realidad esto es importante para cualquier tipo de proyecto, pero digo que en métodos ágiles se utiliza mucho. Entonces, saber cuál es el valor, cuál es la cadena de valor, cómo se genera valor, y de esta manera vamos a poder tratar de que el proyecto aborde el valor y lo vaya entregando lo más rápido posible. Otro de los aspectos que es importante, otro de los artefactos o de los documentos que es importante en esta tarea es el plan de gestión de beneficios. El plan de gestión de beneficios junto con el caso de negocio son documentos que son una entrada al inicio del proyecto, que son previos al inicio del proyecto, que se generan, se llaman en conjunto como documentos del negocio, y estos documentos del negocio tienden a describir por qué es importante llevar adelante este proyecto. En el caso del plan de gestión de beneficios, documenta de qué manera se van a obtener los beneficios, cómo y cuándo se van a obtener los beneficios y cómo se van a medir, ¿no? Entonces, determina justamente todo
la forma en que los beneficios van a estar, se van a estar generando y la organización va a estar percibiendo esos beneficios. Bueno, y el director de proyectos, esto es previo al inicio del proyecto, por lo cual no es el director de proyectos quien lo elabora, pero sí tiene que conocerlo, tenerlo en cuenta y estar siguiendo que el proyecto, o sea, lograr que el proyecto cumpla con ese plan de gestión de beneficios, que son las expectativas de los interesados. En los enfoques ágiles, que como dijimos, están mucho más enfocados en la entrega de valor, porque siempre se prioriza la entrega de valor. Hay varios conceptos que hacen que se vaya entregando el valor de manera temprana, por ejemplo, al tener iteraciones cortas donde se genera un incremento de producto, y también los conceptos del producto mínimo viable, el concepto de funcionalidad mínima comercializable y el concepto de incremento empresarial mínimo, que son conceptos similares, no son exactamente iguales, pero son similares se basan en entregar valor tempranamente. El producto mínimo viable tiene que ver más con una resolución más tecnológica. La funcionalidad mínima comercializable tiene que ver con algo que el cliente quiera pagar, y el incremento empresarial mínimo es algo que esté recibiendo beneficios, o sea, que me aporte beneficios, ¿no? Pero por eso en realidad son similares, pero con un propósito diferente. Estos ofrecen aspectos de valor de la solución para comenzar a utilizarla y obtener beneficios tempranamente, ¿no? En todos los casos lo que buscamos es el beneficio temprano, que es en contrapartida, o sea, o en realidad, a diferencia de los métodos predictivos o de los enfoques predictivos, donde en general se entrega el producto al final del proyecto y por lo tanto los beneficios se empiezan a percibir cuando el proyecto terminó. También la planificación de las liberaciones, los releases, o sea, si el producto lo voy a estar entregando en incrementos o en distintas versiones, cada versión va a ir determinando cuál es el beneficio que voy a estar entregando, ¿no? Cuál es el valor que voy a estar entregando en cada versión o en cada release. También decimos de las evaluaciones de valor y de beneficios del proyecto, que los tenemos que conocer, que forman parte del caso de negocios y del plan de gestión de beneficios, y que en general son previas al inicio del proyecto, pero que el director de proyectos lo tiene que conocer, y son estos criterios por los cuales se selecciona el proyecto. En general, como dije, son criterios normalmente económicos o financieros, pero también hay otros criterios y otras evaluaciones de beneficios que no son solamente estos financieros, ¿no? Análisis costo-beneficio, bueno, se estiman cuáles son las fortalezas y debilidades de las distintas alternativas. Es para elegir qué proyecto hago, el proyecto A o el proyecto B. Y hago el proyecto que tenga una relación costos-beneficios, digamos, que los costos superen a los beneficios. Bueno, y acá nuevamente, considerar que el beneficio no solamente es económico, porque por lo económico podría ser que no convenga, pero a lo mejor conviene hacer el proyecto para capacitar al personal, como decíamos antes. Otro de los criterios es el retorno de la inversión, ¿no? Es una métrica financiera, bueno, que en general lo que se busca es tener un ROI positivo o el ROI más alto. Si estoy comparando con dos proyectos, ¿cuál hago? ¿El proyecto A o el proyecto B? Me va a convenir hacer el proyecto que tenga el retorno de la inversión más alto. Otra forma de evaluar es el valor presente neto. Bueno, el valor presente es el valor que tiene en el día de hoy un valor que puede ser una erogación o un ingreso a futuro. Entonces se considera alguna tasa de rendimiento específica y se trae ese valor del futuro, se lo trae al momento presente. Y el valor presente neto de un proyecto también es una herramienta financiera y lo que hace es sumarizar algebraicamente todos los valores presentes de cada una de las erogaciones y de los ingresos, ¿no? Ingresos y egresos de capital a lo largo de todo el proyecto. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula esto? Por cada uno de, ya sea ingresos o egresos, se lo trae al momento presente
dividiéndose el valor presente es el valor futuro, o sea, el valor del momento en donde vamos a hacer esa erogación o vamos a tener ese ingreso, y se lo divide por uno más la tasa de descuento, que sería el rendimiento que me da ese dinero en el banco, y elevado a la n, elevado a la n, que n es la cantidad de ejercicios, ¿no? En cuanto al futuro, ¿no? Por ejemplo, si es dentro de 3 años, n sería 3. Y aquí tenemos un ejemplo, supongamos que se necesitaría invertir 3.000 pesos dentro de 3 años y el interés que da el banco es de 8%. ¿Cuál sería el valor actual, ¿no? En esa inversión? Entonces, esos 3.000 se los divide por 1 más 0,08 elevado todo esto al 3, ¿no? A la potencia 3, y esto nos da 2.381,50. Entonces, ese es el valor presente neto. ¿Para qué sirve? Sirve para comparar dos proyectos o más proyectos y decir, bueno, aquel proyecto que tenga un valor presente neto mayor es el que me conviene, porque si hacemos ingresos menos erogaciones, busco el mayor valor proyecto neto. También otro factor, otro criterio que me permite tomar decisiones es la tasa interna de retorno, que también es una herramienta financiera y que es la tasa de interés que hace que el valor presente neto de todo el flujo sea cero. Cuando se iguala el valor presente neto de todo el flujo, erogaciones y ingresos y erogaciones, cuando se iguala a cero, esa tasa es la que voy a comparar con lo que podría tener en el banco. En el ejemplo anterior, si yo hago toda la suma de todas las erogaciones y veo que para que esto me dé cero, la tasa interna de retorno me da 5%, no me va a convenir hacer ese proyecto porque el banco me da 8, ¿no? Por ejemplo, así. Entonces también se evalúa el proyecto A o B, conviene elegir el que tenga mayor tasa interna de retorno. Hay otros factores, por ejemplo, que es evaluar la puntuación neta del promotor, Net Promoter Score, que esto se usa para saber también, para recabar información de nuestros clientes, y la pregunta es, ¿el cliente nos recomendaría? Entonces, según la evaluación, podemos tener detractores, son aquellos que nos califican de 0 a 6 en una escala hasta el 10. Son detractores, se consideran detractores a todos aquellos que nos califican de 0 a 6, es decir, que no nos recomendarían. Pasivos, entre 7 y 8, y promotores, porque están muy satisfechos, son los 9 y 10. Entonces, bueno, el NPS se calcula como el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores, ¿no? Y entonces con esto también es una forma de evaluar el rendimiento de nuestra organización y cómo estamos llevando adelante, ¿no? Tomar también una información de cómo estamos llevando adelante nuestro proyecto. Bueno, estas pruebas AB, que también las mencioné antes, es una forma también de evaluar distintas alternativas, en donde, por ejemplo, hago un experimento y a un grupo de personas le doy a hacer un experimento con una versión, por ejemplo, A, y a otro grupo le doy otra versión, que puede ser la B. Es decir, como que es un experimento sobre un producto tomando distintas consideraciones, consideración A o consideración B, que pueden ser distintos materiales o distintas formas de procesamiento o distintas formas de trabajo, y luego vemos los resultados y bueno, vemos cuál conviene. Es una forma de elegir o de tomar decisiones sobre el producto que vamos a desarrollar. También, porque todo esto nos permite evaluar si estamos dando beneficio y qué beneficio vamos a dar, ¿no? Las primeras herramientas que mencioné, estas eran más que nada para seleccionar un proyecto, pero también podemos tener herramientas para hacer el seguimiento del valor y evaluar cuál es la mejor manera de dar valor. Aquí también simulaciones, se usan también simulaciones, vemos las simulaciones en cuanto a
son modelos matemáticos que simulan una situación. Una muy conocida es la simulación Monte Carlo, en donde a través de un modelo informático se trabaja reiteradas veces como para medir si los datos que se están generando, si esto fuera un proyecto real, si esos datos nos van a dar resultados favorables al proyecto o no. Se usa mucho para identificar, por ejemplo, el costo total del proyecto o estimar el costo total del proyecto o la duración del proyecto, pero también para otros aspectos. Otra herramienta que se suele utilizar para entregar beneficios y evaluar y entregar beneficios y valorar los proyectos es el árbol de decisiones, que también si necesito decidir qué proyecto puedo elegir entre algunas alternativas, una manera es usar el árbol de decisiones que utiliza las probabilidades, ¿no? Distintas, cada rama tiene probabilidades y puedo tener ingresos y egresos, etcétera. Utiliza acá el valor monetario esperado, que sería utilizar la probabilidad de que ocurra por el impacto que puede llegar a tener. Esto lo vemos en riesgos, digo, está todo relacionado con las áreas de conocimiento, ¿no? Bueno, es otra de las herramientas que podríamos tener. Y con esto completamos la tarea 2, que es evaluar y entregar beneficios y valor de los proyectos, investigar qué beneficios son interesados, documentar el acuerdo sobre la propiedad para la obtención de beneficios en curso, verificar que el sistema de emisión esté en vigor para hacer un seguimiento de los beneficios, evaluar las opciones de entrega para demostrar valor y evaluar a los interesados respecto al progreso en la ganancia del valor. Vamos a ver algunas preguntas de tipo examen aquí. Por ejemplo, estás gestionando un proyecto y tu patrocinador te pide que evalúes si el proyecto está entregando valor. ¿Cuál es la mejor herramienta para ello? Gráfica de Gantt, registro de interesados, caso de negocio o valor ganado. El D. El de valor ganado, ¿no? Los otros no me están mostrando realmente si en la ejecución del proyecto se está ganando valor, ¿no? El caso de negocio me sirve como base, pero no para evaluar cuando ya está en curso. Y los otros no tienen ningún impacto. Otra pregunta. Tu proyecto ha sido entregado exitosamente, pero después de 6 meses la organización no ve los beneficios esperados. ¿Qué debería haberse hecho durante el proyecto para evitar esta situación? Revisar los entregables con más frecuencia, incluir métricas de beneficios en el plan de gestión de beneficios, ampliar el alcance del proyecto o incrementar la duración de la fase de cierre. ¿La B? La B nuevamente, muy bien, claro. Las métricas de medición de beneficios son las que me permiten mostrar, ¿no? Porque si los interesados no están viendo el beneficio es porque no lo estamos midiendo, ¿no? Es importante eso. ¿Cuál de las siguientes acciones refleja mejor la entrega de valor en un entorno ágil? Realizar un cierre formal al final del proyecto, presentar el valor en términos financieros únicamente, entregar incrementos funcionales al cliente regularmente, medir el éxito del proyecto por su adherencia al alcance inicial. C. Muy bien. Perfecto, ¿no? O sea, los otros no representan. ¿Qué artefacto ayuda al director de proyectos a alinear los entregables del proyecto con los beneficios esperados? El cronograma detallado, los documentos del negocio, el registro de problemas o el informe de desempeño. El- Qué difícil, ¿no? Sí. Ahí en el chat pusieron la A. Ah, no lo vi yo el chat. Eh, Claro. Ah, perdón, que no vi el chat. Bueno, yo no son los estoy seguro. documentos del negocio. Los documentos de Mm. negocio.
Porque en realidad el cronograma me dice los tiempos que se van cumpliendo, pero no me dice qué beneficio estoy obteniendo. Los documentos del negocio, yo les comenté hace un ratito, que son que son el caso de negocio y el plan de gestión de beneficios. Y estos documentos, el director del proyecto los tiene que tener muy presentes para saber que los beneficios se están cumpliendo, que los entregables, ¿no? Que los entregables están siguiendo los beneficios, ¿no? Por eso es muy importante documentos del negocio. Recuerden que contiene el caso de negocio y el plan de gestión de beneficios. A ver, ahí, aquí no puedo. Ah, ahí está, ahora sí. Bueno, otra pregunta es la última. Durante una retrospectiva en un proyecto ágil, el cliente indica que el valor entregado no se ajusta a sus expectativas. ¿Qué debería hacer? Justificar que se entregó lo acordado al inicio del sprint, actualizar el backlog, el product backlog en conjunto con el cliente, cambiar el enfoque a proyecto predictivo de cascada para controlar mejor el alcance o solicitar una ampliación del presupuesto. La B. La ¿La? B también. La La B, B. actualizar el product backlog. Totalmente, ¿no? En un proyecto ágil se busca siempre que el valor sea lo que necesita el cliente y eso se refleja en el product backlog. Muy bien. Bien, con eso terminamos la tarea 2. Vamos a tarea 3. Evaluar y abordar los cambios del entorno empresarial externo respecto al impacto en el alcance. Acá tenemos como herramientas que podemos utilizar encuestas de cambio en el entorno empresarial externo, por ejemplo, regulaciones, tecnologías, geopolítica, mercado. Evaluar y priorizar el impacto en el alcance, en el backlog del proyecto, según los cambios en el entorno empresarial externo. Recomendar opciones para cambios en el alcance, por ejemplo, o el backlog, por ejemplo, cambios en el cronograma o los costos. Y revisar continuamente el entorno empresarial externo para ver si hay impactos en el alcance. En este caso, eh, ya vimos un poco los factores externos en la primera tarea, ¿no? En este caso es estar muy pendientes de todos los cambios que pueda tener este factor externo, también el interno, también los cambios en el factor interno afectan, ¿no? Pero estar siempre pendientes de todos los cambios que podamos tener y cómo nos afectan a el proyecto y cómo nos afectan acá, particularmente hace referencia al alcance. Tenemos que estar permanentemente mirando, monitoreando los cambios que puedan afectar al alcance. Entonces hay que estar mirando planes de negocio, reorganizaciones, cambios de procesos, cualquier otra actividad interna, en este caso cuando hablamos de entorno interno. Y estos cambios pueden generar necesidad de otros entregables, repriorización de los entregables existentes o eliminación de entregables que ya no se requieren u otros cambios. Con respecto al factor externo, nuevamente tenemos el modelo PESL que nos permite analizar si tenemos cambios en el panorama político, podemos tener cambios en las políticas gubernamentales, financieras, etcétera, que todo eso nos puede impactar en el alcance, en lo económico también, en lo social, en lo técnico, en lo legal y en lo ambiental. Todo esto, como lo vimos en la primer tarea, todos estos cambios tenemos que estar atentos a estos cambios y si hay cambios, ver cómo nos impactan. Entonces, si identificamos cambios, bueno, tenemos que ver cómo nos impactan, revisando las líneas bases. Entonces, acá, si hay un cambio, cómo afecta a las líneas bases. Acá es importante tener la línea base de alcance, estamos, obviamente, alcance y si es un proyecto predictivo. En el caso de los proyectos ágiles, tenemos el Product Backlog, entonces eso es más dinámico. Es importante el comité de control de cambios, porque cualquier cambio que necesitemos hacer, vamos a tener que seguirlo a través del cambio formal. Sistemas de gestión de la configuración, que mantiene el control y la historia de todos los componentes del proyecto. Y también, bueno, el comité directivo o el modelo de gobernanza, que es quienes pueden tomar las decisiones según se necesite para abordar algún cambio.
En el caso de los proyectos ágiles, dije, es más dinámico, ¿no? La introducción de cambios implica repriorización de los entregables y, bueno, se manejan más fácilmente porque estamos con un entorno muy dinámico. Entonces, lo que se hacen es, ante una necesidad de cambio, se identifica el cambio en el entorno empresarial, se introduce este cambio en el Product Backlog y luego se prioriza. Acá el product owner o el dueño del producto es el responsable de manejar todo el product backlog y por lo tanto definir y priorizar, en este caso, historias de usuario para trabajar según el mayor valor que se le otorga al cliente, respetando las necesidades de estos cambios, de estos cambios en el entorno y, bueno, y también el riesgo. Entonces, en este caso también habrá que actualizar las hojas de ruta. Recuerden que las hojas de ruta en los métodos ágiles son de una manera de representar la evolución del producto, por lo tanto tiene alguna característica como de cronograma, ¿no? En la hoja de ruta y que puede tener también indicación de cuáles son las entregas que se van a ir haciendo, y lo mismo la planificación de las liberaciones o de los releases o de las versiones, que también van a ir modificándose según las necesidades del entorno cambiantes y de las priorizaciones que se vayan modificando. Por eso acá es mucho más, digamos, los enfoques ágiles están mucho más alineados a llevar adelante los cambios del entorno. Recomendaciones para evaluar el impacto en el backlog del proyecto según los cambios en el entorno empresarial es siempre comprender el contexto organizacional del proyecto, los factores que pueden afectar al proyecto, cómo se prioriza el trabajo y cuál es el modelo de gobernanza, ¿no? Entonces, es muy importante esto y como dije, en los proyectos ágiles es mucho más dinámico, en los proyectos predictivos tenemos que ajustarnos a los artefactos que tenemos, que es la línea base de alcance y, bueno, todas las líneas bases, y también cómo es el proceso formal de gestión de cambios. Bien, con esto terminamos entonces la tarea 3, ¿no? Y tenemos, entonces esto es siempre estar pendientes de los cambios que tenemos en el entorno empresarial para poder responder con cómo nos impacta en el alcance, básicamente porque es lo que el alcance nos va a definir también los otros parámetros del proyecto. Algunas preguntitas. Estás liderando un proyecto de una empresa farmacéutica. Un nuevo requisito regulatorio entra en vigencia a mitad del proyecto. ¿Qué debes hacer primero? Actualizar el cronograma del proyecto, iniciar el proceso formal de control integrado de cambios, notificar a los interesados y continuar el trabajo según lo planeado, o ajustar el alcance y registrar los cambios. ¿La C? Ah, no. Hay un cambio. B, Hay un claro. cambio. Hay un cambio. Es la B, ¿no? O sea, proceso formal integrado de cambios, ¿no? Claro. Sí, no puedo seguirlo planificado porque hay un cambio importante. Un requisito regulatorio entra en vigencia a la mitad del proyecto. ¿Cómo nos afecta este requisito? Y el proceso formal de control de cambios involucra todo el análisis, ¿no? Digamos, el análisis que se tiene que realizar sobre cómo impacta este requisito. Así que por eso es la B. Tu proyecto se ve afectado por una nueva política gubernamental que cambia el enfoque del producto. ¿Qué deberías hacer como parte del análisis de impacto? Reasignar recursos de inmediato, reunirte con el equipo para reformular los entregables, evaluar el impacto en alcance, tiempo, costo y calidad, suspender el proyecto hasta nuevo aviso. La C, ahora sí. Bien, ¿no? Claro, esto es control de cambios, perfecto. Por eso está muy relacionado con control de cambios. Una disrupción tecnológica en tu industria ofrece una alternativa más eficiente al producto que estás desarrollando. ¿Cuál es el mejor curso de acción? Ignorar la disrupción, ya que el proyecto ya fue aprobado. Escalar la situación al comité de dirección de portafolio. Analizar si el nuevo desarrollo ofrece más valor y proponer ajustes, o informar a los interesados y mantener el plan original. C. Totalmente.
Sí, perfecto. Muy bien. Otra pregunta. Durante la ejecución de un proyecto, una empresa competidora lanza un producto similar al que estás desarrollando. ¿Qué deberías hacer primero? Cancelar el proyecto, iniciar un análisis de entorno y comunicarte con los interesados, redefinir los entregables para diferenciarlos, cambiar el enfoque de marketing del producto. La B. La B, ¿no? Análisis de entorno y comunicarlo con los interesados, bueno, a ver si se tiene que tomar alguna acción. Bueno, ¿cuál de los siguientes factores del entorno empresarial externo tiene más probabilidad de causar una modificación en el alcance del proyecto? La estructura organizacional, la cultura organizacional, una nueva legislación aplicable al sector o el estilo de liderazgo del patrocinador. Sí. La C, porque las demás son internos, ¿no? Son factores internos a la organización, no son externos, ¿no? El único externo es este. Bien, vamos a la última tarea, que es apoyar el cambio organizacional. Para esto es evaluar la cultura organizacional, evaluar el impacto del cambio organizacional en el proyecto y determinar acciones necesarias, evaluar el impacto del proyecto en la organización y determinar las... Ahí está repetido esto, y las acciones necesarias. ¿Hay algo? Sí. ¿No hay algo mal? Bueno, sí, bueno, lo tengo repetido, perdón. Entonces, dijimos que, en primer lugar, tenemos que evaluar la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque el cambio organizacional tiene que ver con la cultura, ¿no? Los proyectos generan cambios, pero además el contexto empresarial cambia y se necesita ayudar, apoyar a que estos cambios sean adoptados y no haya resistencia o se reduzca la resistencia al cambio. Por lo tanto, tenemos que conocer la cultura organizacional, las estructuras organizacionales, la oficina de gestión de proyectos, los activos de los procesos de la organización y factores empresariales. Esto es todo lo que vimos en la tarea 1. Es decir, tenemos que conocer nuestra organización, todo lo que involucra a nuestra organización, para saber cómo puede ser que nos impacte cualquier tipo de cambio. También tenemos que tener el sistema de gestión de cambios, definir una única forma de solicitar cambios, tener en esa forma de solicitar cambios la descripción del cambio que se propone, analizar cuál es el valor comercial del cambio, riesgos, recomendaciones, etcétera. Esto es una solicitud de cambio que tenga todo un análisis del impacto, que haya un comité de control de cambios que pueda evaluar todo esto, hacer recomendaciones y también, según cómo sea la gobernanza, que pueda tomar la decisión de aprobar o rechazar el cambio. Esto también, en este caso, puede ser que haya cambios que los pueda aprobar directamente el director de proyectos, esto es gobernanza, ¿no? O que tenga que escalarlos a este comité de gestión de cambios o a alguna junta directiva del proyecto, etcétera. Y esto es muy importante, siempre garantizar que se mantenga la integridad de todo lo que tiene que ver con el proyecto, la integridad de los planes, de los artefactos, de los elementos que se van generando, del producto, etcétera, ¿no? Todo tiene que estar alineado. Cuando hay un cambio, todos aquellos elementos que se ven afectados tienen que estar, que tienen que actualizar para mantener la integridad. Pero además, bueno, estos cambios, eso es más parte de procedimientos, ¿no? Eso lo podemos relacionar bien con realizar gestión integrada de cambios, que lo vemos en gestión de la integración. Pero también tenemos que ver con los cambios de cómo nos afectan a las personas, cómo afectan a la organización, cómo afectan al trabajo que hacemos. Y bueno, y como decimos siempre, hay una resistencia natural, normal en el cambio. Y bueno, y para eso necesitamos trabajar dentro del equipo del proyecto y sobre todo el PM tiene que prestar atención a las personas y al compromiso que tienen las personas en el proyecto, a la participación, a la actitud que tienen en el proyecto, para lograr que adopten el cambio, para lograr que apoyen
el proyecto y que participen según necesitamos que participen. Cuando necesitamos, digamos, una forma de mostrar beneficios es a través de los resultados rápidos, que se les suele llamar quick wins. Entonces, si nosotros supongamos que estamos implementando una nueva forma de trabajo y esa forma de trabajo afecta a la manera en que las personas se están desempeñando, por supuesto que va a haber resistencia. Pero si nosotros implementamos algunas acciones que muestran resultados beneficiosos, los muestran muy rápido, es más fácil que todos los interesados adopten ese cambio, se comprometan con ese cambio. Entonces, es importante buscar, seleccionar acciones que muestren resultados rápidos. Estos se llaman quick wins. Y con esto, bueno, se puede reforzar la consolidación y la institucionalización del cambio. Hay varios modelos de cambios, por ejemplo, hay este modelo que es adaptado de Daniel Connon, de Managing the Speed of Change, que cuenta, o sea, en realidad las etapas por las cuales pasan las personas en un cambio organizacional y es importante tenerlo en cuenta porque hay trabajos que tenemos que hacer desde dentro del proyecto para que la gente se adapte al cambio y adopte el cambio. En general, la primera etapa es de preconcientización. En realidad, la gente no es consciente de que hay un cambio y que ese cambio puede afectarlos. Luego hay un momento de concientización, pero que incluso nos podemos dar cuenta de que vamos a ser afectados y puede generar un rechazo, una resistencia al cambio. Luego un entendimiento, una comprensión del cambio, hasta que realmente se compra la idea, se cree en el cambio y se genera un compromiso. Todo esto lleva tiempo, pero además lleva esfuerzo. Entonces, en los proyectos, el PM sobre todo tiene que prestar atención a las etapas por las cuales van atravesando las personas, porque en el momento que se va a implementar el cambio, debería ser el momento, bueno, que está representado por esta línea horizontal, ¿no? La de implantación del cambio. Si nosotros implementamos el cambio en etapas muy tempranas, sin haber trabajado, sin haber difundido, sin haber concientizado, explicado y hacer que las personas compren la idea, vamos a tener mucho rechazo y es probable que ese proyecto fracase, ¿no? Entonces, eso es lo que dice este modelo. Tenemos que trabajar mucho sobre el cambio para que las personas se puedan alinear y adoptar ese cambio. Hay otro modelo que es un modelo que aparece en la guía de práctica ágil, que habla de distintas etapas, es similar, tiene que ver con esto y también tiene que ver con el tiempo y con el esfuerzo que tenemos que hacer para que se vaya pasando de etapa en etapa. La primera etapa es, estamos en un status quo, o sea, estamos en la forma que trabajamos juntos y estamos muy cómodos en la manera en que trabajamos siempre. Y bueno, y entonces la primera etapa es negación o también un shock, como no prestamos atención al cambio, negamos que existe un cambio. Luego ya empezamos a tomar conciencia del cambio y hay resistencia, ¿no? En la segunda etapa hay resistencia. Posteriormente, ya conociendo más sobre el cambio, empieza la aceptación hasta que realmente haya compromiso. Todo esto requiere trabajo y tiempo. Entonces, en los proyectos necesitamos trabajar con acciones, actividades eh, que vemos en gestión de los interesados. Esto lo vemos mucho en gestión de los interesados, con el plan de compromiso de compromiso o participación de los interesados, ¿no? Cuando planificamos la participación de los interesados, tenemos que estar pensando qué etapas tiene que recorrer cada interesado y qué vamos a hacer para que ese interesado llegue rápidamente a la etapa de compromiso o incluso liderar el cambio. Entonces, de nuevo, todo esto se relaciona mucho con todas las otras actividades que vemos en los demás dominios y en las áreas de conocimiento. Bueno, entonces con esto es dentro del contexto empresarial, lo que hacemos es apoyar el cambio organizacional
a partir de una evaluación de la cultura y evaluación del cambio organizacional en el proyecto y determinar las acciones necesarias, ¿no? Acá, bueno, acá la diferencia es el impacto del cambio organizacional en el proyecto y el impacto del proyecto en la organización. Esta es la diferencia, ¿no? El impacto del proyecto en la organización. O sea, el cambio organizacional afecta al proyecto y el proyecto afecta a la organización, ¿no? También. En ambos casos necesitamos actuar. Bueno, vamos a terminar con algunas preguntitas tipo examen. Estás liderando un proyecto de implementación de una nueva herramienta de gestión de procesos. El equipo ha expresado resistencia al cambio. ¿Qué debes hacer? Imponer el cambio como mandato de la dirección, explicar los beneficios estratégicos del cambio al equipo, ignorar la resistencia inicial y seguir con el plan, o solicitar al patrocinador que intervenga. La B. B. La B, totalmente, ¿no? Tenemos que explicar los beneficios y trabajar, y esto no es así de la noche a la mañana. No podemos ignorar la resistencia y seguir con el plan, porque siempre dentro de nuestros proyectos tenemos que involucrarnos con esa resistencia que hay. Solicitar al patrocinador que intervenga, de nuevo, es como la última, o sea, nunca va a ser la primera acción que tengamos que hacer, tenemos que recurrir al patrocinador cuando realmente ya no tengamos más posibilidades de avanzar. Imponer el cambio como mandato, bastante malo para un equipo. ¿Cuál de las siguientes acciones apoya de forma más efectiva la adopción de un cambio organizacional? Capacitar a los usuarios finales antes de finalizar el proyecto, entregar el producto y cerrar el proyecto rápidamente, delegar la implementación del cambio a los líderes funcionales o asegurar que el cronograma no se vea afectado por la resistencia. La La capacitación es una acción que muchas veces, o sea, es muy, muy valiosa para que las personas puedan adoptar los cambios. Y el usuario final es el que va a determinar si ese proyecto es exitoso o no. Porque si nosotros elaboramos un producto, lo entregamos y el usuario no lo usa, ese proyecto va a ser un fracaso. Entonces, trabajar con el usuario y con el cliente final en la transición, hacer una muy buena transición, es fundamental. El equipo del proyecto está preocupado por cómo la nueva estructura organizacional afectará a sus roles. ¿Cuál es el mejor enfoque del director de proyectos? Dejar que recursos humanos maneje la situación, ignorar el tema y enfocarse solo en los entregables, incluir la gestión del cambio en el plan de comunicación o solicitar una reasignación del equipo. La C. La C. La sé, totalmente, ¿no? Porque dejar que recursos humanos maneje la situación no es una buena decisión, porque el director de proyectos tiene que estar involucrado, ¿no? Entonces es un involucramiento necesario del director de proyectos para ser empático, ¿no? Abordar las emociones, las expectativas, entender, escuchar, ¿no? Y es eso lo que está haciendo con la C. Ignorar el tema jamás y solicitar la reasignación del equipo, ¿no? Tu proyecto ha completado exitosamente la implementación de un nuevo sistema. Sin embargo, el personal sigue utilizando el sistema anterior. A mí me pasó, esto me pasó. ¿Qué deberías hacer? Solicitar auditoría del uso del sistema, informar al patrocinador de que el proyecto ha finalizado, iniciar una campaña de gestión de cambio, actualizar la documentación del sistema. ¿Qué les parece? ¿No hay respuesta? A ver si por aquí. La B. No, sí, aunque digamos, la B ignora que el problema haya ocurrido, porque decimos, sí, terminó el proyecto, buenísimo, porque ya lo entregué, pero el proyecto, si el equipo no lo usa, si el usuario no lo usa,
el proyecto es un fracaso. Acá lo malo es que no debería iniciarse la campaña de gestión de cambio en este momento, tendría que haberse iniciado mucho antes. Pero las otras acciones son solicitar auditoría en el uso del sistema, es, eh, es muy como vigilante, ¿no? Es muy controlador. E imponer, o sea, estamos imponiendo que usen el nuevo sistema y eso no va a motivar al personal. Lo del patrocinador, que el proyecto finalizado, no finalizó. Si el personal no usa el sistema, esto no finalizó. Y actualizar la documentación del sistema no soluciona nada. Acá, sí tener en cuenta que la campaña de gestión de cambio tendría que haber empezado antes. Pero bueno, si no se empezó antes, hay que hacerlo ahora. Y sería Perdón, acompañar, capacitar, ¿no? Sí, sí, adelante. te hago una consulta, porque en este tipo de preguntas yo no sé en qué lugar ponerme para responder, porque si yo estoy implementando en un cliente un sistema y ya me fui, ¿cómo voy a iniciar una campaña de gestión del cambio? O sea, ¿me explico? Nosotros Sí, implementamos sistemas claro. en compañía de seguro, lo implementamos y nos vamos. Y Ahora, bueno, si ellos siguen usando el sistema, en qué re- puedo hacer yo? claro, Paola, en realidad el proyecto no o sea, cuando el proyecto termina, termina con una transición. Y esa transición es enseñarle al nuevo propietario, o sea, al nuevo usuario, enseñarle cómo se usa. Y seguramente hay una capacitación, hay manuales, hay un montón de cosas que eso es gestión del cambio. Seguramente lo hacen. Entonces, Sí, lo está que bien pasa es si que te, es raro, dice, porque ha completado exitosamente la implementación del nuevo sistema. Entonces entiendo yo que ya he finalizado el proyecto y yo ya me fui del cliente. bueno, podrías Bueno, este interpretarlo tipo de así. preguntas son Y las que a mí me sí, hacen dudar mucho del examen. claro, totalmente, porque en realidad son preguntas son ambiguas, son así como con sutilezas. Eh, También podés descartar, ¿no? O sea, bueno, acá la auditoría la descartaría. eh, lo del patrocinador, bueno, es verdad que no te dice si es un cliente interno o un cliente externo. Eh, pero bueno, no sé, claramente está faltando una parte de gestión del cambio. Eh, sí, no sé qué decirte, pero sí, creo que la práctica en responder preguntas es lo que más te ayuda. Sí, lo que más cuesta. Es Sí, lo que, sí, es lo que más te ayuda a poder encontrar las trampitas, porque uno cuando ya está bien. acostumbrado a leer preguntas y respuestas, es como que ya enseguida encuentra las trampitas, ¿no? Y a ver, tenemos otra. ¿Cuál de los siguientes elementos promueve mejor la sostenibilidad del cambio tras la entrega del proyecto? Un cierre formal del proyecto, un acta de constitución, un plan de transición al negocio operativo, un cronograma detallado. La C diría. Y le acabo de decir. Bien, ok. Totalmente, me reía por eso, porque digo, justo lo había dicho recién. Bueno, muy bien. Esto es respecto a el entorno empresarial, que como ven son solamente 4 tareas, pero que es transversal absolutamente a todas las áreas de conocimiento y todo lo que hace un director de proyectos, con lo cual, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Bueno, con esto y con el tiempo que tenemos, que ya nos excedimos bastante, eh, les dejo este link para que puedan reservar si quieren hacer alguna consulta individual. Se los voy a dejar acá en el chat. ¿En el chat? ¿Dónde está el chat? Acá, acá. Bien, estoy con el doble monitor, entonces ahí está, a ver si lo pueden ver. Sí. Con este link pueden reservar algún espacio de una consulta a través de Zoom. Y bueno, y para todos aquellos que no están con nosotros, que no son actuales estudiantes de Active PMO, contarles que tenemos el taller virtual de preparación para la certificación PMP,
que está muy enfocado en todos los contenidos que, bueno, tanto los que vimos aquí como todos los demás que son necesarios para prepararse para el examen PMP, que tenemos, ¿no? Brindamos ayuda para aplicar al examen con tutoría personalizada, que tenemos simuladores de examen con más de 2.000 preguntas muy enfocadas en todos estos casos, con muchas similitudes al examen real y acompañamiento hasta aprobar el examen PMP. O sea que es, si bien tenemos ahí digamos, el contenido del taller, después lo seguimos acompañando. Y además tenemos dos modalidades, hemos incluido la modalidad de suscripción mensual, siempre tuvimos una modalidad de pago único, que es un pago por adelantado, en este caso el precio de lista es de $598, pero ahora agregamos la suscripción mensual, que es de $98, y esto lo agregamos principalmente para motivar a nuestros estudiantes a que estudien rápido y rindan rápido, porque claro que si rinden rápido van a ahorrar mucho dinero, ¿no? Cuanto más rápido estudien, más rápido, menos van a pagar. Y bueno, y hoy por haber estado en este webinar, a los que quieran participar tienen un 20% de descuento. Esto es hasta el 30, creo que es el viernes. Y bueno, se pueden inscribir a través de info@actipmo.com. Bueno, ¿cuáles serían los precios que quedan? Con este 20% de descuento, el pago único queda en $478,50 y en el caso de la suscripción mensual tienen un descuento de 20% por los 3 primeros meses, que queda con $78,40. Así que si les interesa, si quieren más información, nos escriben a info@actipmo.com. Y también, bueno, pueden solicitar la consulta que les mandé el link ahí. Bueno, espero que esto les haya servido. Muchas gracias por participar. Igual, bueno, si tienen alguna pregunta, algo que quieran hacer, tenemos unos minutitos, están adelante. Gracias, Cecilia. Yo, por mi parte, ya me tengo que retirar. Bueno, Hasta luego. Matías, muy bien, un gusto Muchas gracias. tenerte. Hasta luego. De nada, hasta luego, Paola. Hasta luego, muchas gracias, Cecilia. Hasta luego, por nada, bueno, estamos en contacto, gracias por participar y bueno, también a todos aquellos que vean la grabación, tienen el link como para contactarnos.